种观测。来，海洛。 En la vasta extensión del interior brasileño del siglo XIX, donde las haciendas se erguían como pequeños reinos y la riqueza de unos pocos se sostenía sobre el dolor de muchos, nació un hombre cuya vida quedaría marcada por un destino impuesto. Era un tiempo en el que la esclavitud no solo robaba la libertad, sino también la dignidad, la identidad y hasta el derecho de decidir sobre el propio cuerpo. En ese contexto apareció la figura de Roque José Florencio, más conocido por el apodo que lo acompañaría para siempre, Pata Seca. Su sobrenombre no provenía de una historia pintoresca, sino de un rasgo físico que llamaba la atención de todos. Alto como pocos, superaba los 2 metros, con piernas largas y firmes, su silueta se recortaba imponente contra el horizonte. Aquella altura, que en otro tiempo y lugar podría haber sido un motivo de orgullo o admiración, se convirtió en la justificación para que sus dueños lo seleccionaran para una función brutal: ser un esclavo reproductor. Pata Seca no fue comprado para cortar caña o arar la tierra. Su destino era más perverso. Sus amos lo obligaban, de manera sistemática, a mantener relaciones sexuales con mujeres esclavizadas de la hacienda. No había afecto, consentimiento ni elección. Era una práctica planificada, pensada para aumentar la cantidad de hijos que nacerían bajo la condición de esclavitud. Hijos que, desde el primer llanto, ya pertenecían al patrimonio del Señor. El cuerpo de Pata Seca se convirtió en un instrumento de un sistema que mercantilizaba a las personas hasta en sus funciones más íntimas. Se cuenta que llegó a tener más de 200 hijos. La mayoría de ellos creció sin conocer plenamente la figura de un padre, no porque éste no quisiera, sino porque la estructura de poder que gobernaba sus vidas lo impedía. Esos niños y niñas formaban parte de la fuerza de trabajo que garantizaba la prosperidad de la hacienda y la comodidad de quienes vivían en la casa grande, en su vida diaria. Además de esa tarea impuesta, Pata Seca realizaba trabajos de confianza para sus dueños. Se encargaba de caballos, llevaba recados y correspondencia a poblaciones cercanas y cumplía funciones de mensajero. Vivía en la residencia principal, no por privilegio, sino por la utilidad que representaba para los intereses del amo. Sin embargo, la cercanía con la casa grande no lo libraba del peso de la opresión y de la soledad que provoca ser tratado como un medio para un fin. La abolición de la esclavitud en 1888 cambió las leyes, pero no borró de un día para otro las desigualdades ni las marcas de años de explotación. Pata Seca, ya hombre mayor, recibió un pedazo de tierra como regalo de su antiguo dueño. Era un gesto que, en apariencia, parecía generoso, pero que no compensaba décadas de despojo. En ese terreno, Roque José Florencio decidió construir un hogar verdadero. Allí se casó con Palmira, una unión elegida libremente, y formó una familia que ya no era dictada por órdenes ajenas. Cultivaba mandioca, caña de azúcar y criaba gallinas. Con la venta de esos productos, se sostenía y recuperaba, poco a poco, el control sobre su vida. A pesar de la dureza de su pasado, Pata Seca llegó a vivir una vida extraordinariamente larga, alcanzando más de un siglo de existencia según la memoria de quienes lo conocieron. Su vejez transcurrió rodeado de hijos, nietos y bisnietos, muchos de los cuales desconocían por completo la magnitud de la historia que corría por sus venas. En la comunidad, su nombre se convirtió en un eco que mezcla respeto, curiosidad y dolor, un recordatorio de que las cicatrices de la esclavitud no solo se llevan en el cuerpo, sino también en la memoria colectiva. La figura de Pata Seca, más allá de la anécdota de su altura o el número de sus descendientes, representa una verdad incómoda, que la esclavitud no solo encadenaba a las personas físicamente, sino que penetraba en la esfera más íntima de sus vidas, arrebatándoles incluso el derecho a decidir sobre el amor, la sexualidad y la paternidad. Su historia revela cómo la opresión puede deformar las relaciones humanas y cómo, aún así, la vida encuentra caminos para afirmarse. Hoy, en la región donde vivió, todavía se encuentran muchos que afirman ser sus descendientes.
Algunos lo mencionan con orgullo como un antepasado fuerte y resistente. Otros lo recuerdan con tristeza, conscientes de que su legado está atravesado por un pasado de abuso. En cualquier caso, su historia se mantiene viva, transmitida de generación en generación, como un fragmento esencial de la memoria negra brasileña. Pata Seca no fue un héroe en el sentido convencional, pero su vida, con todas sus sombras y luces, es testimonio de la capacidad humana para resistir y sobrevivir incluso en las condiciones más extremas. Recordarlo es también un acto de justicia, una forma de reconocer la humanidad de aquellos a quienes se intentó reducir a simples engranajes de un sistema inhumano. La resiliencia del Pata Seca. Una conclusión pertinente para una historia de dolor a lo largo de los siglos de esclavitud. El inhumano sistema buscó despojar a los individuos de su identidad, dignidad y, en última instancia, de su humanidad. Sin embargo, la figura del Pata Seca emerge como un testimonio de la inquebrantable resiliencia del espíritu humano. Lejos de ser solo una víctima pasiva de un sistema opresor, el Pata Seca, el esclavo forzado a relacionarse y reproducir la fuerza de trabajo, representa una complejidad de resistencia y supervivencia. Su historia no es solo de sufrimiento, sino también de una lucha constante por la preservación de su propia identidad y de los lazos que lograba formar, incluso bajo las más terribles circunstancias. En medio de la brutalidad de la esclavitud, estos hombres y mujeres encontraron maneras de crear redes de apoyo, de transmitir su cultura y de mantener viva la esperanza de libertad, desafiando la lógica del sistema que los veía solo como mercancía. La historia del Pata Seca es, por lo tanto, una poderosa lente para comprender la profundidad de la deshumanización inherente a la esclavitud. Estos individuos fueron reducidos a meros instrumentos de reproducción, obligados a participar en relaciones que no estaban basadas en el afecto o la elección, sino en la coerción y la violencia. El sistema esclavista, al mercantilizar incluso la reproducción humana, revelaba su cara más perversa, tratando la vida como un mero recurso económico a ser explotado. Esta práctica, que buscaba garantizar la perpetuación de la mano de obra esclavizada, ignoraba completamente la autonomía, los sentimientos y los derechos básicos de estas personas. La dignidad, la intimidad y la capacidad de amar y elegir eran sistemáticamente violadas, dejando marcas profundas no solo en la vida de los Patas Secas, sino también en las generaciones que le siguieron. Las consecuencias de esta práctica se extienden mucho más allá del periodo de la esclavitud. El legado del Pata Seca se manifiesta en las complejas relaciones raciales y sociales que aún hoy en día moldean la sociedad. La desestructuración de las familias negras, la violencia sexual contra las mujeres negras y la objetivación de los cuerpos negros tienen sus raíces en este perverso sistema. La lucha por la equidad y la reparación histórica no puede ignorar esta profunda herida, que continúa impactando la identidad y la autoestima de millones de personas. La memoria del Pata Seca nos recuerda que la lucha contra el racismo y la desigualdad es una lucha por la dignidad humana en su totalidad, abarcando el derecho a la autonomía, al afecto y a la libertad de elección. La superación del trauma histórico del Pata Seca exige un enfoque multifacético. Es fundamental que la historia sea contada en toda su complejidad, reconociendo la capacidad de acción y la resistencia de los esclavos, al mismo tiempo que se denuncia la brutalidad del sistema. La educación, la investigación y el arte tienen un papel crucial en dar voz a estas historias silenciadas, garantizando que el legado de dolor y resiliencia no sea olvidado. Además, es necesario que la sociedad enfrente las consecuencias actuales de ese pasado, promoviendo políticas de reparación y de combate al racismo que busquen la equidad y la justicia social. La historia del Pata Seca, aunque marcada por el dolor y la violencia, es también una historia de supervivencia, resistencia y de una humanidad que se negó a ser totalmente borrada. Al concluir, es esencial honrar la memoria de estos individuos, reconociendo su lucha y su legado. Sus vidas no fueron solo una tragedia,
sino también un testimonio de la fuerza indomable del espíritu humano que, incluso bajo las más extremas condiciones, encontró formas de resistir y de preservar la esperanza de un futuro libre.